este video de termodinámica número 21 dedicado a las calderas de tubos semi-horizontales. En primer lugar vamos a indicar que todos estos videos, todas estas clases tienen por objeto cubrir la eventualidad que demostrar por el problema por el que estamos pasando acá en la República Argentina y en el mundo, de que las escuelas están cerradas y las clases están suspendidas. Entonces uno tiene que buscar formas alternativas de poder llevarle al alumno lo más parecido a lo que hubiese sido una clase presencial. Si yo le doy de todo lo que yo explico, tienen la monografía, o sea que pueden consultar el apunte donde les explica con todo detalle, posiblemente con muchos más detalles de los que yo explico acá, toda la materia, inclusive más. Pero el alumno no está a esta altura todavía con la madurez suficiente ni con la... Eso lo va a lograr cuando entre a la facultad. No llega a poder entender solamente leyendo, a menos que la parte que estamos estudiando sea sencilla. Cuando son cosas más o menos complejas, requiere algo más. Y ese algo más, hay dos posibilidades: o hacerlo a través de una clase tipo Zoom, o hacerlo a través de un video. Yo, la verdad, imagínense, tengo bastantes años ya, y una época fui alumno. Y la verdad que sentarse en un banco y escuchar a un tipo que hable 4 horas no es muy divertido, que digamos. Llega un momento que uno se aburre, se cansa, tiene todo el día en la actividad, entonces se hace complicado. Si es complicado presencialmente, donde está el profesor y hay todo un ambiente emocional alrededor, imagínense, una clase de Zoom no es tan complicada, sino que es infinitamente más complicada. Por lo tanto, no es la mejor manera que a mí se me ocurre, y que los colegios de profesorado hacen lo mismo, explicarlo, sino a través de un video que se parece lo más posible a una clase presencial. Hay una cosa importantísima que hay que dejar en claro. Estos videos son a nivel de escuela secundaria. No pretenden para nada incursionar en un nivel superior, ni tienen por función ser de aplicación a otros niveles más altos. Y la educación, lo sabemos perfectamente bien, no es solamente los contenidos. Nosotros acá podemos volcar contenidos, todos los contenidos del año, y más también. Y no hay ningún inconveniente, eso se puede hacer. Pero lo que no podemos hacer es incluir aspectos como emocionales dentro de la clase, que son fundamentales. Si alguno de ustedes tiene el tiempo y la voluntad de leer determinados libros de neurociencias, van a ver que la parte emocional es fundamental. Por ejemplo, ustedes, si yo les preguntaría si se acuerdan del valor medio en el análisis matemático, del teorema del valor medio, seguramente van a decir que no, y seguramente que no lo van a recordar, y aunque lo vean, después se van a acordar, sí, claro, era así, era de esta manera. Pero si están hablando con sus compañeros del partido del equipo A con el equipo B, jugado hace 5 años, donde un jugador determinado hizo una jugada, esa la recuerdan la conversación textualmente. ¿Por qué? ¿La estudiaron la conversación? No, no la estudiaron. ¿El teorema del valor medio lo estudiaron? Sí. ¿Y lo sabían? Sí. ¿Y por qué la conversación se recuerda y el teorema no? Y porque está el aspecto emocional, el aspecto que tiene que ver con el ser humano. Y eso es muy difícil de lograr a través de un video. Yo diría, es imposible, todavía no se ha logrado. Por ese motivo, las escuelas van a seguir siendo presenciales. No puede haber otra forma. Y más, cuanto más avanzado estamos. Si somos de materias muy básicas, como por ejemplo, sin menospreciar, historia o geografía o biología, son materias donde uno podría llegar a entenderlo, pero materias más complejas, donde requieren imaginación, se hace muy difícil. Y esta es una de ellas.
No es una materia complicada, pero es una materia que requiere de cierto aspecto. Nosotros somos seres, y ya termino con esto, somos seres que creemos ser racionales, pero en realidad somos emocionales y justificamos con la razón nuestros razonamientos hechos de antemano. Por ejemplo, yo sé que estos videos son vistos por los chicos de la escuela Kennedy y por chicos de otras escuelas. Estos videos son vistos dentro de la Argentina y yo recibo mails fuera de la Argentina. Estos videos hay muchísimos, pero son vistos en otros lados. Sin embargo, hay chicos que por diversos motivos consideran que las clases les son provechosas o no provechosas, y a esta altura de la vida no están en condiciones de poder juzgar qué es provechoso o no provechoso porque ni siquiera saben a qué se van a dedicar. Entonces, esto es como para una introducción para pensar que no es lo mismo haber presenciado la clase que haber visto el video y haberlo estudiado. Es lo más parecido posible, pero vivimos en un momento muy particular. Analicemos entonces ahora, ya yendo a la materia en sí, la caldera de tubos semi-horizontales. La caldera anterior que habíamos visto, la Vickers, fue un gran paso respecto de la homotubular. Fue un avance extraordinario, pero no era lo suficiente, o el ser humano siempre pide más, Y durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de poder producir barcos más veloces y más grandes y de mejor envergadura llevó a desarrollar aspectos que de otra forma también se hubiesen desarrollado, pero hubiera demorado mucho más tiempo. Entonces, una de las formas que se hizo es entrar dentro de una caldera distinta. En lugar de poner los tubos verticales, ¿por qué no ponerlos horizontales o semi-horizontales? Y bueno, si yo los coloco horizontales, puedo pasar los humos de la combustión varias veces. Entonces es una gran ventaja. Y surge una caldera que hoy es la caldera industrial por excelencia. Todas las pequeñas industrias, medianas industrias que trabajan, no las centrales térmicas, pero sí las pequeñas industrias o las medianas industrias como las textiles, industria del caucho, industrias alimenticias, emplean este tipo de calderas o variantes de este tipo de calderas. Es la caldera de tubos semi-horizontales. Acá vamos a encontrar, como en todas las calderas, un domo o colector superior. Eso no me lo puedo evitar, lo tengo que tener en todas. Siempre tengo que tener un domo. Y es la parte más peligrosa. Es la parte donde donde está más expuesta a explosiones, pero es un tubo, es un caño, perdón, es un recipiente de pequeño diámetro frente a una caldera homotubular. Entonces es bastante seguro. Y dentro de ello tengo que tener una cámara de vapor. Ya les habíamos mostrado la vez anterior que si no tengo cámara de vapor no puedo generar vapor. Genero agua caliente nada más. Y lo que yo quiero es vapor. Y vapor sobrecalentado. La anterior no me producía vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es muy útil por un montón de motivos, porque tiene calor latente y tiene calor sensible. Entonces tenemos un colector superior compuesto por agua y vapor. Agua y vapor. Hasta un cierto nivel tenemos agua y después tenemos la formación de vapor y de ahí tomamos el vapor y lo procedemos a procesar. Este tubo, este recipiente, este colector superior, tiene dos colectores, uno anterior y uno posterior, que son planos. Al ser planos, son también, hay que tomar precauciones muy especiales porque un tubo circular tiene mucho más resistencia que un colector plano, pero se construyen de esta forma perfectamente bien y vienen trabajándose desde los años 40 y antes también, sin dificultades, y funcionan muy bien. El colector anterior o frontal y el colector posterior que encontramos acá, que está marcado colector posterior plano, acá, acá, están unidos por dos haces de tubos. Un hace de tubos superiores llamados hervidores.
vaporizadores de pequeño diámetro y un haz de tubo más grande ubicado en la parte de abajo, que es el haz de tubos hervidores de gran diámetro. Gran diámetro, estamos hablando de 4 pulgadas. Pequeño diámetro, estamos hablando, por ejemplo, de 2 pulgadas. Y que me disculpen algunos si son otras medidas, pero están en ese orden. En la parte inferior ubicamos el hogar. Vuelvo a repetir que el hogar no quiere decir que necesariamente sea un hogar como este de combustible sólido. Eso el hogar puede ser de combustible líquido, gaseoso, lo que uno quiera. Es una representación icónica, es una forma de representar. Este hogar produce humus, gases de la combustión que arrastran calor. Están en contacto con los tubos hervidores de gran diámetro, donde el agua fría o relativamente fría toma contacto con los gases de la combustión y comienza a levantar temperatura y se empiezan a producir procesos, pero no llega a formarse vapor. Por termosifón se produce todo el movimiento. Este agua sube, también hay agua que baja y ocupa el lugar de la que va subiendo, hacia los tubos vaporizadores. Los tubos vaporizadores son tubos de menor diámetro, donde reciben también los gases de la combustión y en ellos se va empezando a formar vapor. El vapor burbujea y se va a la cámara de vapor. Y el agua, que se enfría, baja y hace todo un movimiento bastante complejo, porque hay movimientos ascendentes y descendentes en todos los colectores, pero va formándose la formación de vapor intensiva, que es la que disponemos en la cámara de vapor. Ahora bien, nosotros, uno de los riesgos que tenemos, grandes, es que los tubos hervidores se queden sin agua. Si el tubo hervidor se quedara sin agua por cualquier motivo, el hogar está en contacto directo con ellos y va a producir un problema que no es deseable. No es deseable. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar eso? Bueno, lo podemos evitar colocando una serie de tubos de caída. Tubos como estos, de 12 pulgadas de diámetro, que van desde el colector superior hasta los tubos servidores y van por fuera del aislante. Toda esta caldera, lo mismo que la anterior, tiene un aislante que impide, o no impide, sino que retrasa la transmisión del calor hacia el ambiente. Estos tubos servidores, esto que yo estoy mostrando acá es un corte. Esta caldera es corpórea y tiene hacia adelante y hacia atrás formas semejantes. De hecho, estos tubos están en forma cruzada. Y tengo varios tubos de caída. Y estos tubos de caída alimentan a los tubos servidores para el supuesto caso de que no bajara la suficiente cantidad de agua por los colectores. Muy bien, estos tubos servidores entonces están fuera de los aislantes. Una vez que nosotros estamos ya dentro de los tubos vaporizadores, en lugar de ir al consumo, vamos a ir al sobrecalentador. El sobrecalentador es una innovación respecto de la caldera anterior y son tubos colocados en forma cruzada, es decir, perpendiculares al pizarrón, que tienen por misión, yo en los tubos servidores lo que hago es esto, o sea, llego a transmitirle al líquido todo el calor latente, pero después logro un sobrecalentamiento haciendo que su temperatura sea superior a la presión, a la temperatura que le hubiera correspondido por la presión de saturación. Es decir, yo tengo un vapor sobrecalentado y eso es muy útil en la industria. Entonces necesito tener el sobrecalentador. Y una forma de generarlo es precisamente esta, que es tomar el vapor de acá y reinyectarlo en los tubos del sobrecalentador. Ahora, ¿qué ocurre? Los tubos estos están horizontales. Y al estar horizontales, cuando la caldera se pone en marcha, estos tubos están con el líquido que quedó de la última vez que se puso en marcha, o de la vez que se lo llenó. Entonces, hay movimiento acá, hay movimiento acá, movimiento en toda esta zona,
Pero en los tubos estos hay poco movimiento, porque todavía no se ha generado vapor suficiente como para hacer circular vapor por aquí, porque por estos circula vapor, por el sobrecalentador circula vapor, en cambio por esto circula agua. Para poder yo tener vapor tengo que haber generado el vapor. Entonces hay un tiempo, unos minutos, en los cuales yo no tengo vapor, suficiente vapor como para poder alimentar el sobrecalentador de la forma eficiente. Y entonces hay unas chapas que se muestran acá, chapas protectoras del sobrecalentador, una arriba y una abajo, que son telescópicas, se van corriendo, que hacen que cuando arranca la caldera, el sobrecalentador se aísla y no recibe calor, no recibe gases de la combustión, los gases de la combustión pasan directamente arriba y se van. Pero una vez que empiezo a generar vapor, entonces estas chapas se retraen y permiten hacer la circulación que estaba mostrando acá. En ese momento, la única defensa que yo tengo para que los tubos del sobrecalentador no se quemen es el agua que ha quedado de las veces anteriores. Ha quedado un fondo de agua en cada uno de ellos. Y este fondo de agua se va evaporando y hace que va mitigando la rotura de los tubos. Esto funciona ya hace muchísimos años, esto funciona bien, no hay ningún inconveniente, pero estas chapas tengo que tenerlas para poder proteger el sobrecalentador en los momentos de la puesta en marcha. Entonces, produzco el vapor, lo paso al sobrecalentador y del sobrecalentador lo llevo al consumo. O sea que de acá va al consumo. Y de aquí entran al sobrecalentador. Estos tubos están, como dijimos, perpendiculares al plano del pizarrón. Y esos son los que hacen la evolución BC, que es la del sobrecalentador. Como todas las calderas, tiene válvula de seguridad, tiene nivel, tiene válvula de purga, que no está dibujada, y los gases que se producen finalmente se dirigen a la chimenea. En una central térmica, yo no tiro estos gases al ambiente, sino que los aprovecho en otros equipos. Por ejemplo, y ya vamos a ir adelantando el tema, estos gases todavía tienen mucha energía calórica, que yo puedo aprovechar en lo que llamo un economizador. El economizador es un intercambiador de calor, donde yo tomo estos gases que están fríos respecto de cómo se generaron, pero muy calientes todavía, y los transfiero al agua, de manera que el agua no ingrese aquí, a temperatura ambiente, sino que ingrese a un nivel como este, o aún inclusive un poquito más alto. Acá tengo el agua ingresando a la caldera, y acá viene del economizador. Y este economizador me evita largar al ambiente calor, con lo cual lo hace más ecológico, y a su vez lo aprovecho en ingresar el agua dentro del colector superior en forma un poco más atemperada. Si yo, ustedes lo pueden ver la experiencia, si llenan esto con agua fría y le ingresan agua caliente, se forman una serie de burbujas que hasta pueden llegar a ser explosivas, peligrosas. En cambio, si les doy la alimentación, porque en todas las calderas hay un detalle que es la bomba de alimentación. Acá tenemos la toma de agua. Todavía en estas calderas no lo estamos mostrando, pero en las otras sí, en todas van a ver. Y esta es la bomba de alimentación. Esto es indefectiblemente lo tengo que tener. Si yo hago esto y inyecto acá, voy a ingresar con agua fría y dentro de esto que está caliente, tiro el agua fría, se producen burbujas brutalmente complejas. En cambio, en el medio voy a colocar lo que llamo economizador, que aprovecha el calor que de esta manera hubiese tirado a la chimenea, lo aprovecho en un intercambio de calor e ingreso el agua a una temperatura, no la de saturación, pero un poco más, lo más parecida posible, como para evitar que se produzca un shock térmico y que nunca es deseable.
Bueno, estas calderas entonces son las que habitualmente se emplean en la industria, son las más conocidas, y lo que vamos a ver seguidamente es la caldera de tubos semiverticales. También hay calderas de tubos horizontales, de Sly-Clausen, pero las tubos semiverticales que se emplean en las centrales térmicas. Son calderas como estas, pero con los tubos más casi verticales o ligeramente inclinados, y que producen una cantidad de vapor enorme, muchísimo vapor y mucha presión. Son calderas de 12-14 metros de altura que se emplean en centrales térmicas. Estas son calderas mucho más pequeñas que se emplean en industrias habituales manufactureras. Bueno, entonces eso sería lo que veríamos en el video 22, sería de tubos semiverticales o shallow.